por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol. Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Saludos amigos. El Señor, con su infinita sabiduría y misericordia, nos reúne una vez más para que meditemos y reflexionemos sobre la propuesta del mensaje de este domingo, ya finalizando este hermoso mes de julio. Solo se es grande por la sabiduría que viene de Dios. Dicen los estudiosos que este texto que leemos de Primera de Reyes 3 en adelante es un libro auténticamente deuteronomista que refleja el pensamiento y la teología de esa escuela que había de encargarse de redactar y poner los fundamentos espirituales de la historia pura y a veces duras y a veces hasta perversa del pueblo de Israel, de sus reyes y magistrados, una escuela llena de sabiduría, de carisma profético. Esta oración de Salomón en Gabaón, como un sueño, bien puede ser el modelo teológico de la reforma que buscó dicha escuela, que se amparaba en el libro del Deuteronomio. La petición de Salomón es verdaderamente estimulante. Un corazón que escuche como escuchan los sabios a Dios para hacer justicia al pueblo. Recién elegido rey de Judá e Israel, los deuteronomistas han sabido plasmar en la figura de Salomón lo que entonces necesitaba el pueblo y el reino. Después de las guerras y de las batallas de David, era necesaria una etapa de sabiduría para atender al pueblo mismo, a los pequeños, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Porque un verdadero rey tiene su poder en esta sabiduría, que muchos reyes y magistrados han despreciado. Un corazón que escuche, es decir, sabio, para poder discernir entre lo malo y lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. El sabio, sin duda, es como el profeta que está abierto a la voz de Dios y a su voluntad. No es profeta el que anuncia el futuro como un adivino que echa las cartas, sino quien sabe escuchar la voz o los silencios de Dios para entregarlo todo después a los hombres. La escuela de la sabiduría es, como muy bien lo expresa nuestro texto, un corazón escuchante que quiere aprender a impartir justicia y a conocer lo necesario a lo que han sido desposeídos de casi todo. Muy interesante esta primera lectura que hoy escuchamos. Y Pablo a los Romanos en el capítulo 8 continúa hablándonos hoy el designio de salvación divina para ese hombre, para esa mujer nuevo. El texto de la predestinación, como se conoce esta pequeña perícopa de 2 versículos, esta carta a los romanos se presta a muchas lecturas y de hecho así ha sucedido a lo largo de la interpretación de esta carta paulina. Es un texto que parece estar imbuido de un carácter bautismal para comentar el sentido de la elección que Dios hace de aquellos que le aman. Quiere decir que probablemente se comentaba algo así a los bautizados que habían optado por ser cristianos, es decir, semejantes al Hijo, a Cristo. Pero verdaderamente estamos predestinados unos y otros a la salvación o a la condenación.
No olvidemos que el texto se está hablando única y exclusivamente del designio de Dios. Pero Dios no tiene para la humanidad más que un proyecto de salvación que ha revelado en su Hijo Jesucristo. Porque Cristo no ha venido a otra cosa que a salvar a los hombres. En el mismo texto, esto se expresa magistralmente en el sentido de que nos ha predestinado a ser semejantes a la imagen de su Hijo, que no es otra cosa que la glorificación. Esto significa que Dios tiene sobre toda la humanidad el designio de lo que ha realizado ya su Hijo, la resurrección, la vida nueva que se expresa mediante este término de la glorificación. El uso de la forma verbal indica que se trata de inalterable plan de salvación trazado por Dios en favor de sus criaturas, gracias a la encarnación, muerte y resurrección de Jesús nuestro Salvador. El destino, la suerte de cada uno de los nuestros. Para los griegos está el vocablo moira, y que significa que está contemplado aquí directamente, aunque no podemos olvidar que para construir este hermoso capítulo Pablo ha debido estar en la sintonía inculturada. Pero lo que nuestro texto expresa es el plan salvador de Dios, en el que no quedan las cosas al azar, ni siquiera a un libre albedrío barato. Lo que se quiere afirmar rotundamente es que Dios tiene un designio de glorificación del que nadie podría apartarlo. Nadie podrá apartarnos del amor de Dios, dirá Pablo al final en el verso 39. Y el Evangelio de hoy, de Mateo, capítulo 13, del 44 al 52. El tesoro de la sabiduría del reino. El texto evangélico de hoy es el final del capítulo 13 de Mateo, el capítulo de las parábolas por antonomasia, en el que una y otra vez se compara el reino de Dios, el reino de los cielos, con las cosas de este mundo, de la tierra, del campo, de la cizaña. En este caso, nos hemos de fijar en el tesoro del campo y las perlas. Son como dos parábolas en una, aunque pudiera ser independiente en su momento. Las dos parábolas, tras la introducción idéntica, narran el descubrimiento de algo tan valioso que los protagonistas, un hombre cualquiera y un comerciante, no dudan ni un instante en vender todo lo que tienen para adquirirlo. Lo hallado es tan extraordinariamente que está dispuesto a desprenderse de cuanto posee con tal de apropiárselo. No todos los días tiene uno la suerte de descubrir un tesoro o una perla de inmenso valor. Cualquier hombre sería feliz con un descubrimiento semejante. Por eso haría todo lo posible por obtenerlo, aunque para ello tuviera que pagar un alto precio. En las dos parábolas, los bienes que poseen los protagonistas del relato, poco o muchos, son suficientes para que con su totalidad puedan adquirir lo que han encontrado en ambos casos. El acento recae sobre el descubrimiento y sobre la decisión de que toman los dos protagonistas. Efectivamente, la decisión que tomaron parece desproporcionada, o al menos arriesgada, pero hemos de considerar que tienen una seguridad en esta decisión que les lleva hasta ese destino, que es sabiduría o coraje. Las dos cosas, los elementos secundarios de las narraciones, sí entendemos que son dos. No dejan de tener sentido, aunque ya sabemos en la interpretación de la parábola, no debemos exagerar o alegorizar cada una de las cosas que aparecen.
Bien es verdad que en la primera hay un elemento sorpresa, porque es como el hombre que está en el campo, muy probablemente contratado, y encuentra el tesoro por casualidad. En el caso del mercader que recorre los bazares, sin duda, que siempre espera encontrar algo extraordinario y por eso porfía. Como en los dos casos, la comparación es con el reino de los cielos, bien en el caso del tesoro, bien en el caso del mercader. Entonces el sentido no puede ser otro que este. Cuando uno encuentra el reino de Dios, bien porque ha tenido la suerte inesperada de encontrarse un tesoro, o bien porque lo iba buscando habiendo oído hablar de él, entonces todo está en poner en marcha la sabiduría y el coraje de que uno es capaz. Los 5 sentidos, arriesgarlo todo, entregar todo lo que uno tiene por ello. ¿Es que el reino de Dios es un tesoro? Naturalmente que sí, porque es el acontecimiento de un tiempo nuevo de gracia y de salvación, de felicidad y amor que Jesús ha predicado y que ha convertido en causa de su vida y de su entrega. Por eso lo importante de estas dos parábolas es la decisión que toman ambos protagonistas, más todavía la alegría de esta decisión en el caso del tesoro en el campo. Extraña que el mercader de perlas no tenga esta reacción primera, aunque sea la misma decisión. No es encontrado mejor conclusión que esta. El reino aparece así como un don al alcance de todos, de los afortunados y de los inquietos, de los que sin buscarlo se lo encuentran por casualidad y de los que descubren al final de una búsqueda para responder adecuadamente a ese don, aceptándolo y haciéndolo suyo. El ser humano ha de estar convencido de que el reino es lo más valioso que se le puede ofrecer y en consecuencia ha de estar dispuesto a anteponerlo a cualquier otro bien. La parábola del tesoro y la perla son para nosotros también un llamado que hoy nos hace Jesús, que hoy nos ofrece su amor, sea que lo encontremos sin buscarlo, sea que lo encontremos buscándolo. El Señor siempre será ese tesoro, siempre será ese amor que se nos da y que se nos derrama en nuestro interior y que espera de nosotros la mejor decisión, que vendamos todos, que enfoquemos nuestra vida a mantener ese gran tesoro que hemos recibido, el tesoro del reino de los cielos. Feliz semana para todos. Pon entonces, pon el de la